Bien, hermanos. Me gustaría plantear el tema de hoy día, del día de hoy, a la luz de algo que vivimos como sociedad. Ustedes saben, estamos en una serie de predicaciones temáticas que está abordando los efectos de la redención en la vida del ser humano, ¿cierto? Porque si nosotros pensamos a veces en lo que significa ser cristiano, quizás el mundo nos muestra o quizás la propia religiosidad nos anima a pensar que ser cristiano es solamente esperar el final de los días para irnos con el Señor, ¿no? Pero la verdad que la vida cristiana es mucho más rica y es mucho más poderosa y tiene un alcance mucho más grande en esta vida, en este mundo caído, en todas las áreas de la vida. Y hemos venido hablando en distintas áreas de la vida en las cuales el Evangelio no solo nos informa, sino transforma el corazón y nos hace a la imagen y semejanza de Jesús para acompañar nuestro testimonio y la predicación con una vida consecuente y coherente a la luz de la santidad del Señor. Eso es lo que hemos estado viendo. Y el día de hoy me gustaría hablar de uno de los temas más polémicos que hay en nuestra época, y que es realmente un peligro de cara a nuestra sociedad, a la vida que vivimos y particularmente a nuestros hijos. Y ese tema es la sexualidad y cómo se entiende. Hoy día, hermanos, está este tema absolutamente desvirtuado en todos los ámbitos de nuestra sociedad. El homosexualismo es comúnmente aplicado, tolerado e impulsado por medio de las plataformas de películas, por medio de la industria de Hollywood, ¿cierto? Incluso grandes marcas y compañías suelen tener en algún momento del año un mes en el que se promueve la diversidad, que es la menos inclusiva realmente que tenemos por la faz de la tierra. Hay indicios o registros de partidos políticos que años atrás buscaron consolidarse en Países Bajos, ¿cierto?, como un partido político que diera una opción abierta a la pedofilia. Y eso es así. Hay tendencia hoy día en que la sexualidad y la forma en que se vive esto está tan tergiversada y tan torcida que se ha llegado a impulsar en todos los segmentos de la sociedad, uno de ellos, el colegio y la educación de nuestros hijos. Hoy día parece normal mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Parece que es común que hay que probar ciertas cosas antes de llegar al lecho matrimonial, ¿cierto? Y aún dentro del lecho matrimonial pareciera común el uso incluso de pornografía o de otros elementos para enriquecer la vida y la sexualidad del ser humano. Pero la Biblia tiene algo que decirnos respecto a esto. Y no simplemente por poner normas, sino para disfrutar realmente el parámetro bajo el cual Dios nos bendice con la sexualidad, que es algo que Él mismo ha dado. Hay un texto que nos va a servir de guía para esta enseñanza y es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 8, que es muy particular la exhortación del apóstol Pablo, pues él dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Para entender bien lo que el apóstol Pablo está tratando de decir en esta pequeña carta a los hermanos en la ciudad de Tesalónica, debemos evidentemente mirar quién era esta iglesia y qué particularidades geográficas o sociales y religiosas estaban ahí en medio de ellos cuando el apóstol les escribe. Y debemos mirar que la iglesia en Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Hechos capítulo 17 nos habla, no tan extensamente, pero nos muestra qué fue lo que pasó cuando él llegó a la ciudad de Tesalónica. Él venía de haber visitado Filipo
y de haber estado encarcelado y haber sido azotado. Él experimenta una liberación milagrosa, ¿cierto? Y los hermanos de aquella ciudad entonces rápidamente toman al apóstol y a sus acompañantes y los envían lejos de la ciudad para que ellos no murieran en ese lugar. Ellos llegan entonces a Tesalónica y aunque su estadía fue relativamente breve, es particular que en esa ciudad trajo mucho fruto la enseñanza que el apóstol alcanzó a hacer. De ahí es que se funda esa iglesia. Aunque, como les decía, fue breve esta visita, también estuvo marcada por la controversia. Porque en medio del fruto abundante que el apóstol cosechó en esa ciudad, se levantó también una fuerte oposición de los judíos y arremetieron contra ellos, por lo que no les quedó otra cosa más que, de nuevo, huir de esa ciudad. Y llegan entonces el apóstol Pablo y sus acompañantes a la ciudad de Berea. Y ahí estaban los bereanos que nosotros conocemos, que eran más nobles, ¿cierto? Hasta hablando de los judíos, porque ellos escudriñaban lo que el apóstol les decía. Hechos 17 nos relata qué pasó en Tesalónica. Desde el versículo 1 dice así: después de pasar por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Ese es el primer paso del apóstol por la ciudad de Tesalónica y es lo que da origen a la iglesia que se funda en ese lugar. Ahora, es particularmente interesante lo que el apóstol Pablo comparte a los hermanos cuando les manda su primera carta. Él reconoce que ellos han sido llamados por el Señor, también reconoce el poder transformador del Evangelio, les da esperanza de cara a la venida de Cristo, a su segunda venida. Les habla de la pureza y del sacrificio que el mismo apóstol ha tenido en pos de la predicación del Evangelio. Les anima diciendo que va a enviar a Timoteo para reafirmar su fe, y justo ahí él entonces comienza a exhortarles acerca de la pureza sexual y del amor fraternal. La ciudad de Tesalónica, hermanos, era la más importante de la provincia de Macedonia. Y su ubicación geográfica había hecho que fuera una ciudad realmente grande. Algunos hablan de cerca de 100.000 habitantes para la época. Hoy día pues algunos puede ser pequeño, pero para una ciudad de esa época era bastante la gente que vivía ahí. Esa ciudad quedaba cerca del mar Egeo y por ahí pasaba la vía Egnatia, una ruta comercial que conectaba Occidente con Oriente. Lo que quiere decir que no solo era importante, sino que además era una fuente de diversas religiones y credos filosóficos que llegaban a la ciudad de Tesalónica. Particularmente, había 2 movimientos filosóficos fuertemente arraigados en la ciudad: el estoicismo y el epicureísmo. El estoicismo enfatizaba la racionalidad, la autodisciplina y el deber como el motor de su entendimiento del destino ineludible. Ellos debían aceptar los designios que estaban trazados para su vida. Y la forma de vivir era bajo el rigor del cumplimiento y el orden. Por otro lado, el
epicureísmo enfatizaba el bien personal y el placer como el foco de la vida. Para ellos los dioses no eran relevantes y su cosmovisión era más bien materialista y la vida debía vivirse de tal manera que se disfrutara y se gozara al mismo tiempo que se evitara el sufrimiento. Las prácticas comunes en esta ciudad eran, por ejemplo, la prostitución, la normalización del adulterio de los hombres, el concubinato, que era permanecer o vivir emparejados sin tener un vínculo formal del matrimonio, la promiscuidad, por supuesto, y la explotación sexual de los esclavos. Esto nos quiere decir, hermanos, que el tenor o el telón de fondo de los habitantes de Tesalónica era grandemente inmoral respecto al estándar de Dios. Y esto tiene sentido de cara a que el apóstol Pablo, dentro de todo lo que elogia de ellos, les exhorte a permanecer en una pureza de su sexualidad. Eso es lo que el apóstol está diciendo. A pesar de que estas ideas y movimientos, hermanos, son antiguos, la ambigüedad moral, así como los excesos y la búsqueda sin control del placer en esta vida, también son de alguna manera una premisa de la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿o no? Por este motivo el apóstol indica a los hermanos en Tesalónica la forma en que ellos deben vivir el evangelio, y esto es en una vida en santidad. Aunque esto se escribió hace mucho tiempo, y para una ciudad que dista mucho culturalmente de cómo somos nosotros, el principio sigue estando vigente. Dios sigue demandando de su iglesia una vida en santidad y sigue demandando de todos aquellos que profesan a Cristo que se abstengan de muchos de los males sexuales de esa época que también están vigentes en nuestra sociedad el día de hoy. De hecho, yo les decía al inicio, en la introducción, que hoy día tenemos muchas tergiversaciones de lo que es la vida sexual. Y en muchos lugares eso se ha incluso normalizado y se ha impulsado. El problema de eso es que no solo trastoca el estándar de Dios, sino que acompañado a eso trae mucho sufrimiento y dolor a la vida del ser humano. Pero para que entremos en detalle, hermanos, me gustaría hacer una pequeña definición y una separación de dos términos que nos van a acompañar entonces en esta enseñanza. El primero de ellos es definir la sexualidad. La sexualidad se define como el conjunto de condiciones fisiológicas y mentales que caracterizan a cada sexo. Por otra parte, el sexo es una condición orgánica, es decir, es fisiológica y responde a el ser masculino o femenino. Y esto está presente en animales, en plantas y particularmente en el ser humano. La sexualidad, hermanos, es un término más amplio y completo que el sexo, porque la sexualidad contempla la completitud del ser humano y abarca también la disposición de la mente y el entendimiento que hay, por lo tanto, respecto a la forma en que se debe vivir según el sexo. ¿Se entiende? Es eso algo que hoy día está trastocado grandemente en nuestra sociedad. Y para que nosotros entendamos ¿cuál es el mal de nuestra época? Yo quiero llevarlos en un viaje, hermanos, al Génesis mismo para entender qué piensa Dios respecto a la vida sexual, a la sexualidad, y entonces tener claro el estándar que Él marca para nosotros el día de hoy. Y evidentemente, si debemos ir a Génesis, ¿qué capítulo debemos mirar? El primero, hermano. ¿No es ahí donde Dios crea al ser humano? Bueno, Génesis 1 tiene algo que decirnos respecto a esto. Desde el versículo 27 dice lo siguiente: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla
que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra y a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno, ¿cómo? En gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. ¿Por qué es importante mirar el Génesis, hermanos? La creación del hombre y de la mujer en el Génesis nos muestra el despliegue de la bondad, la sabiduría y la potencia de Dios. Él ha creado al ser humano y le ha dado una labor. Tanto la creación misma como la labor tienen implicancias en la sexualidad y la vida sexual del hombre y de la mujer. Y sobre esto tenemos la declaración de Dios acerca de su especial creación. Dios crea al ser humano, al hombre y a la mujer, diferentes, iguales en dignidad. Ambos son un fiel reflejo del ser humano, esta creación que viene a coronar todo lo que Él había hecho. Pero ambos también son diferentes. Y sobre esa base sexual diferente, Dios emite una declaración. ¿Cuál es? Que esa creación fue buena en gran manera. Estas palabras, hermanos, que parecen repetitivas, son realmente importantes. Porque las diferencias sexuales que existen entre el hombre y la mujer no han sido introducidas producto de un pensamiento o una ideología, como se nos ha hecho pensar en esta época. Es retrógrado mirar al hombre de esta forma y a la mujer de esta manera, ¿no? Más bien cada uno debería elegir cómo se siente. Pero el punto es que esa diferencia no fue introducida por un movimiento de pensamiento, fue introducida por Dios. Y la declaración de Dios sobre eso y sobre esas diferencias es que eso es bueno en gran manera. Por lo tanto, la sexualidad que deriva del rol o del sexo que Dios ha aplicado a cada ser humano, hombre o mujer, también es bueno según ese parámetro. El desarrollo de la sexualidad, hermanos, responde al sexo de cada persona, pero responde también al diseño creativo de Dios. El problema se nos introduce después de este relato, porque Adán y Eva son creados de manera perfecta y gozan delante del Señor de esta preciosa nueva creación. Pero justo luego de esto nos encontramos con un evento que afecta toda la historia de la humanidad, y esto es la caída. Génesis 3 del 1 al 7 nos dice lo siguiente: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pero Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que vino desde ese punto en adelante es tragedia tras tragedia. Génesis 4 nos muestra, Génesis 4:19 nos muestra, por ejemplo, que había un hombre que se llamaba Lamec, que fue descendiente de Enoc, que tomó a 2 mujeres para sí mismo. Fue el primero en practicar la poligamia y quebró así el diseño de la exclusividad marital que Dios le había dado al ser humano. Génesis 2:24 nos deja registro de esto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un hombre, una mujer. Una sola unión, una sola carne. ¿Qué vulneró Lamec? La exclusividad de la vida matrimonial.
¿Cómo vendrían a ser una sola carne 3 personas? ¿Acaso eso es posible? Evidentemente no. No pueden 3 personas ser una sola carne. El diseño de Dios contempla la unión de un hombre y una mujer, pero solo algunas generaciones después de la caída ya vemos esta perversión y esta tergiversación del buen diseño de Dios. ¿Aplicado a qué? Particularmente a la sexualidad del ser humano. Pero el libro de Génesis sigue relatándonos diversas instancias y diversos episodios a través de los cuales nosotros vemos cómo la caída llegó a afectar esta área tan relevante para el ser humano. En Génesis 6 se nos dice que los hijos de Dios comenzaron a casarse guiados por sus deseos carnales. En Génesis 9 se nos dice que Noé es deshonrado en la exposición de su desnudez por uno de sus hijos. En Génesis 16 se nos muestra que Abraham toma a Agar como concubina y comete adulterio, y además su esposa lo anima, lo empuja. Después también en Génesis 19 vemos que los habitantes de Sodoma y Gomorra querían violar a los ángeles de Dios que habían llegado a la ciudad. Ahí mismo vemos que después las hijas de Lot abusan de su padre, cometen incesto para tener una descendencia. Génesis 29 nos muestra que Jacob practica también la poligamia con Lea y con Raquel. Y él mismo comete adulterio con las siervas de estas y tiene hijos. Génesis 34 nos muestra que Siquem toma a la fuerza a Dina y abusa sexualmente de ella. Génesis 35 nos dice que Rubén mantiene relaciones sexuales con Bilha, que era concubina de su padre. Y Génesis 38 termina con Judá teniendo relaciones sexuales con su nuera pensando que era una prostituta. Génesis es un abanico que nos muestra con claridad cómo la caída llegó a afectar algo tan precioso como la vida sexual del ser humano. Y nos muestra diversas tergiversaciones que ya habían en esa época. Todas estas muestras de inmoralidad se entrelazan entre el hermoso relato que Génesis nos va mostrando. Y todo esto viene a ser, hermanos, una muestra de cómo el pecado efectivamente ha afectado la sexualidad de los seres humanos, aún de aquellos que han sido llamados por Dios. Porque la historia del Génesis no nos relata el tenor de la vida lejos de Dios, nos habla de hombres en la historia de Dios, hombres y mujeres, que aún así se vieron afectados por esto. A nivel global, nosotros vemos que de alguna manera el pecado comienza a normalizarse. La poligamia se hace algo normativo de alguna manera para la vida del pueblo. Y aunque lo vemos practicada por muchos hombres de Dios a lo largo de la historia, no hay un solo versículo en el cual Dios se pronuncie y diga yo apruebo esto. Ninguno, ¿cierto? A nivel local, cada historia que yo les mencioné estuvo llena de dolor y sufrimiento. Piensen en esto, por ejemplo, que es algo interesante para meditar respecto a la sexualidad y cómo está tergiversada. Piensen en lo que pasó con Jacob y Raquel. Algunos pueden leer esta historia y pensar que se les está relatando un poema acerca de la perseverancia en alcanzar el amor de su vida. Algunos han visto este relato y llegan a decir, luego de 14 años de trabajo pesado y de un engaño, aún frente a las adversidades, las desventuras y los menosprecios, Jacob logra alcanzar a la mujer que amaba. ¡Qué bella historia! Pero la historia no es así. La verdad es mucho más diferente y amarga de lo que este pensamiento poético nos hace pensar. Es trágica esta historia. Lea fue duramente menospreciada, abandonada y herida por largos años por la indiferencia de su marido. Alguno podría pensar, bueno, pero él fue engañado. Pero él venía de una estirpe particular. Él venía de la descendencia de a quien Dios se le había revelado. Dios había mostrado con potencia que Él es soberano sobre las circunstancias. Y Él debió haber asumido esa circunstancia como parte del plan de Dios. Pero Él persistió en buscar otra mujer. El marido
Jacob, que tenía el deber de cuidar y amar a su esposa, la abandonó afectivamente. Delante de ella insistía en trabajar y buscar a otra mujer. Por otra parte, cuando Jacob se hubo casado con Raquel, esta sufrió constantemente por la afrenta de no tener hijos. El dolor, la rivalidad, el desamor son la tónica de esta historia. Lejos de ser un poema que nos anima a buscar ese amor, ¿cierto? Esa media naranja que hay que buscar por la vida así tan intensamente, lejos de ser ese relato, la historia de Jacob, Raquel y Lea nos muestra lo amargo que es el pecado y lo duro que paga. ¿Qué pasó? Bueno, hubo pecado, y particularmente pecado asociado a la sexualidad desviada del propósito original. Pero no es la única historia que está enmarcada en esto y que nos muestra sufrimiento. Piensen en la hija de Lot, una pequeña virgen que es ofrecida delante de una multitud de pervertidos que lo único que querían era abusar sexualmente de los hombres que estaban ahí. Y este hombre la arroja y dice, bueno, hagan con ella lo que quieran, pero no le dañen a estos hombres, ¿cierto? Y aún parece algo loable. Pero hermano, es terrible ese relato. Agar sufrió asimismo el destierro luego de la rivalidad que tuvo con Sara. Lot tuvo que cargar con la afrenta de sus hijas y fue padre de sus propios nietos. Dina se vio cruelmente abusada. ¿Alguno se imagina el trauma que esto significó para esa mujer? Jacob cargó con la afrenta de que su propio hijo mantuvo relaciones sexuales con su concubina. Y Judá, buscando saciar los apetitos sexuales fuera del marco que Dios le había establecido, terminó acostándose con su propia nuera. Y con todo esto, muchas relaciones sexuales fuera del vínculo del matrimonio. Eso nos muestra Génesis. El Antiguo Testamento, hermano, está lleno de relatos que nos muestran lo terrible del pecado en el ámbito sexual. Piensen en esta otra historia. La historia de Amnón y Tamar. Segunda de Samuel nos dice en el capítulo 13 acerca de los hijos de David. Después de esto aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Y hasta acá la historia parece ser digna de un drama mexicano, ¿no? Pasión de Gavilanes 3.0. Parece que el amor es capaz de sobrepasar todas las barreras, aún las familiares. Y alguno podría pensar qué hermoso es el amor, ¿cierto? Ese sueño de perseguir a la mujer, al hombre que amas. Y la sociedad nos dice, bueno, parece que es digno luchar por la felicidad en la mujer o en el hombre que debiera completarte, ¿no? Pero la historia continúa. Segunda de Samuel, en el capítulo 13, versículo 11, nos dice, cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano. Él armó toda una trama para que su hermana viniera a servirle a su habitación. Y cuando ella llega, él le dice, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel, no cometas esta infamia. Pues ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará de ti. Pero él no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. ¿Qué hizo Amnón con su hermanastra? Él abusó de ella. El versículo 19 del mismo capítulo nos dice, entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Amnón, dominado por una desviación de su sexualidad, se obsesionó tanto y de tal manera con su hermanastra que terminó abusando de ella. Ni el ruego de su hermana, ni el honor que tenía a causa de ser hijo de David, ni el nombre del Señor frenaron su pecado. ¿Y qué ocurrió luego? El relato bíblico nos cuenta que fue tal la magnitud del pecado de Absalón, hermano de Tamar,
que exigió, Absalón vio este pecado y va donde su padre y le exige que él haga algo con su hijo Amnón. Pero aquí nos vemos con un rey que, a pesar de ser un hombre de Dios, fue negligente en su actuar. Y la negligencia suya escaló de tal manera que llevó a su hijo Absalón a rebelarse por ver el sufrimiento de su hermana. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33, nos muestra el desenlace de esta historia mucho tiempo después de haber partido con esta desviación del deseo sexual de este hombre. La Escritura dice: y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró y decía mientras caminaba: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. El pecado sexual, hermanos, no solo tuerce el buen diseño de Dios, sino que además es capaz de pagar amargamente, con mucho sufrimiento, a aquellos que se aventuran en este camino. Hermanos, ¿cuántas historias no hemos escuchado nosotros? ¿Cuántas veces no hemos visto fuera de las páginas de la Biblia acerca de venganza, de abandono, de frustraciones, de muerte y de tantas otras cosas más que son producto del desenfreno de la vida sexual de un hombre o de una mujer que no considera a Dios o no es capaz de poner freno a los deseos que tiene? Las palabras del apóstol Pablo a sus hermanos en la iglesia de Tesalónica, hermanos, no son un simple llamado al recato moral. Él no está buscando que ellos sean simplemente santurrones en esa iglesia. No es una fachada para parecer más santos. Es una advertencia respecto al pecado, al fruto que éste trae y a lo amargo que Dios ve esta situación. ¿Cómo llegó, hermanos, la buena y plena vida sexual que Dios diseñó en Edén a ser la fuente de tanto sufrimiento? Por el pecado. Pero aparte del pecado, por la normalización de esto y por la falta de aprecio de la santidad que Dios demanda en la vida del ser humano. Hoy nos enfrentamos a una sociedad, hermanos, que está hipersexualizada. La búsqueda del placer personal parece ser el estandarte más alto, la meta más grande que un ser humano puede alcanzar. Vemos quiebres matrimoniales por doquier, por causa de un minuto de placer. Vemos niños abandonados o que crecen en medio de un matrimonio quebrado por causa de los deseos de uno de los dos y de la amargura y de la negación a madurar y aceptar el matrimonio como una instancia en la cual Dios santifica, ayuda y bendice. Hoy día la infidelidad matrimonial, hermano, está por las nubes. Las llamadas orientaciones sexuales ya ni siquiera se alcanzan a contar, hermano. Faltan letras en el abecedario. La satisfacción sexual hoy día es egoísta y abunda por doquier. La pornografía está a un clic de distancia o a una pasada del dedo. Esto se ha vuelto una pandemia. Los niños están expuestos grandemente hoy día a mirar contenido pornográfico, aunque no tengan teléfono, por los compañeros de ellos. Y eso es algo que corre hoy día en medio de la sociedad nuestra. ¿Por qué? Porque de alguna manera no solo se ha torcido el diseño de Dios, sino que se ha llegado a normalizar. Basta con mirar, hermanos, como ejemplo, algunos segmentos de la sociedad japonesa, donde el morbo y el deseo por infantilizar la vida sexual se proyecta incluso desde los escaparates. Para muchos en la sociedad japonesa el ícono sexual al que desean aspirar es el de una joven y colegiala mujer. Eso pasa, hermanos, es real hoy día. Y esto es solo una muestra de cómo el pecado puede llegar a torcer tanto y a pervertir tanto la mente del ser humano que se llegan a cometer ese tipo de atrocidades. El apóstol Pablo, en su exhortación a los hermanos de Tesalónica, contrapone otro camino a la inmoralidad, y es el camino de la santidad. Él demanda de los hermanos que vivan en santidad, y esa palabra no se traduce sino como consagración o purificación. En el contexto bíblico, esta palabra se refiere a apartarse del pecado y de lo impuro para consagrarse a Dios. En la práctica, santificarse significa vivir para Dios.
Y si han de vivir para Dios, significa entonces por implicación que viven según el diseño de Dios. Y pareciera que en algún punto de la historia, hermanos, dejamos de percibir el diseño de Dios como algo bueno. Y pensamos que el diseño de Dios es amargo o fome o que no es capaz de llenar cuando es precisamente todo lo contrario. Y eso es algo que incluso en las iglesias se ha infiltrado. La vida cristiana, hermanos, a la luz del sacrificio de Cristo, presenta un estándar de pureza en el uso de la vida sexual. Y esto es lo que se refleja en las palabras del apóstol Pablo. Hay una muestra que nos lleva al Decálogo. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Esa ley sigue estando vigente, hermanos. Y el adulterio hoy día se manifiesta en múltiples formas. Algunos han hablado no solo del adulterio en lo físico, sino del adulterio emocional. Algunos llegan a decir, bueno, si yo simplemente vi una imagen, ¿cierto? No cometí ningún acto físico. Pero tu corazón estaba ahí con otra mujer o con otro hombre. Y eso es una afrenta al Señor. Aunque es cierto que no toda desviación de la sexualidad bíblica es una violación directa de los 10 mandamientos, sí es cierto que toda desviación de la sexualidad viene a ser un quiebre del bueno y santo modelo que Dios creó y diseñó para el hombre y para la mujer. Relaciones sexuales entre el mismo sexo o fuera del matrimonio, o relaciones incestuosas, violaciones, abuso, adulterio, el uso de pornografía, hermanos, entre tantas otras formas de tergiversación de la sexualidad dada por Dios, constituyen un doloroso y profano recuerdo de la caída del ser humano, que no solo deshonra a Dios, sino que además, insisto, paga amargamente a aquellos que transitan por ese camino. Piensa en algo tan común, hermano, como el uso de la pornografía. ¿Tú sabes cuántas personas son forzadas a participar en esos videos? La industria que hay detrás de eso es la trata de personas. Niñas que son tomadas de jóvenes de sus hogares y dejan de ver para siempre a su familia para ser objeto sexual, para que alguien más se satisfaga egoístamente. Eso es lo que hay detrás de la industria de la pornografía. La mujer viene a ser, y digo la mujer porque es lo más generalizado, viene a ser un objeto. Ya no es la imagen y el fiel reflejo digno de la creación especial de Dios, es solo un objeto. Eso es triste para el diseño del Señor. Además de esto, se suele acompañar de la normalización de la violencia. Hermanos, ese escenario es terrible. Si hay algo que parece no tener límite para el ser humano, es la capacidad de degradación que éste tiene en términos de su sexualidad. Parece ser un pozo que nunca, jamás alcanza el fondo. Y lo más terrible es que estas vidas inmorales o sexualmente desviadas terminan atrapando a la persona de tal manera que apresan su mente, sus pensamientos y los cautivan. Y eso es amargo y doloroso de vivir. Ahora, es importante que lejos de considerar, hermanos, la vida sexual como algo prohibido, aprendamos a verla o a ver cómo la redención le da un verdadero sentido y plenitud a la vida sexual bajo el marco que Dios ha ordenado. Y eso es particularmente el marco del matrimonio. ¿Es todo malo en este tema? Por supuesto que no, hay una plenitud y una bendición enorme en la práctica de la vida sexual, pero cuando se practica en el marco que Dios ha establecido. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre la verdadera sexualidad? Bueno, nos dice mucho. Nos dice, por ejemplo, y nos marca el estándar para los seres humanos. ¿Qué nos dice respecto al estándar? Nos dice que la relación sexual no solo está permitida, sino directamente alentada por Dios. Es decir, Dios no tiene problemas con la práctica de la vida sexual. Él alienta a los seres humanos a que la practiquen. Lo ha dado como un refrigerio, como una bendición. Pero hay un marco bajo el cual eso es precisamente una bendición. Y eso es el marco del matrimonio. También establece Dios el diseño de quienes participan, un hombre o una mujer.
No un hombre con un hombre, ni una mujer con una mujer, ni un hombre con múltiples mujeres o las combinaciones que ustedes quieran hacer. Ese es el estándar bajo el cual Dios dice, aquí va a haber bendición y va a haber deleite. También nos muestra que el vínculo matrimonial demanda exclusividad del hombre y de la mujer. Exclusividad. Ahí está la bendición. Génesis 2:24, ya lo decía, el hombre y la mujer pasan a ser una sola carne. Pero hay algo maravilloso también de estos. Es que la vida sexual, ordenadamente o practicada en orden, implica una bendición maravillosa. El autor de Proverbios nos dice en el capítulo 5, versículos 15 al 20, nos mezcla una advertencia con algo que es propio de la vida matrimonial y del deleite sexual. Y él nos dice, bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de agua por las calles, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo y su amor te embriague para siempre. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? El autor de Proverbios no solo nos advierte respecto a las relaciones fuera del matrimonio, sino que nos anima a hallar deleite y gozo y plenitud en la vida sexual dentro del vínculo del matrimonio. Y eso es una realidad. Hermanos, hay deleite, regocijo, hay plenitud en el marco del matrimonio. Pero aparte de eso, hay algunas cosas que nos deberían animar a permanecer allí, en este vínculo y en esta práctica sexual en el matrimonio. Algo muy hermoso que me ha cautivado del tiempo que logré entenderlo es que de alguna manera el matrimonio es capaz de volvernos a Edén. Piensen ustedes que una de las cosas que se quiebra en Edén cuando el hombre y la mujer caen es la relación entre ellos. Y su primera muestra es que ahora se ven desnudos y tapan su desnudez. Lo que la Biblia nos dice de ahí en adelante, por si a alguien le queda duda respecto a la desnudez de otros, es que Dios sistemáticamente condena y castiga el mirar la desnudez de otra persona. Pero en el vínculo matrimonial hay una excepción maravillosa. Porque si hay un lugar, una instancia y una persona sobre la cual se puede apreciar y disfrutar su desnudez sin ninguna culpa, es en el matrimonio. Por lo tanto, la práctica de la vida sexual en el matrimonio de alguna manera nos traslada al Edén antes de la caída, donde no hay ni culpa ni vergüenza, sino que estamos bien delante del Señor. Eso es maravilloso, hermano. En segundo lugar, el matrimonio es una fuente de vida y de compañerismo que no tiene comparación, hermanos. Yo te aseguro que no hay amigo o amiga que tú puedas encontrar que se acerque siquiera a cómo tu esposa o tu esposo está diseñado para ti en eso. Tú puedes llegar a tener amigos y espero que tengas amigos. Y puedes llegar a tener amigas y espero que tengas amigas. Pero mi mejor amigo, amiga es mi esposa. Y no es una carga, todo lo contrario. Es una ayuda maravillosa. El texto de Eclesiastés 4 nos dice: más valen dos que uno, pues tienen mejor remuneración de su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro le levantará a su compañero, pero hay del que cuando cae no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces o de 3 hilos no se rompe fácilmente. Este es un texto general. No está hablando solamente del matrimonio, pero aplica particularmente bien para el matrimonio. Porque no es eso la vida matrimonial. No es compañerismo, ayuda, consuelo. ¿No significa enfrentar las adversidades juntos? ¿No hay bendición en eso? Algunos han podido experimentar lo que significa criar solos. Y a pesar de que siguen contando con la bendición del Señor, es difícil, es más difícil. Es más agotador, es más triste en muchas ocasiones. El matrimonio, hermanos, es una bendición y la vida sexual dentro del matrimonio es una bendición. Pero además el matrimonio viene a ser la fuente y el refugio de los hijos. Salmo 27 dice: he aquí,
Don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Y hay otro salmo que describe a una mujer con muchos hijos como una planta de olivo llena de frutos, ¿cierto? Bueno, el matrimonio es una instancia maravillosa, hermanos, para poder criar. Los hijos crecen con seguridad, gozando y disfrutando la bendición que Dios pone sobre sus padres. Y eso crea generaciones fuertes. Si ustedes son capaces de mirar las estadísticas, hermanos, se van a dar cuenta que mucha de la generación que hoy día comparte con nosotros o con nuestros hijos viene de padres separados, con dolor, sufrimiento, con historias de engaño, de abandono, con mucho pesar de por medio. ¿Por qué? En gran parte porque el pecado ha entrado en las vidas. Hermanos, ¿quién no se deleita en sus hijos? Yo sé que hay momentos intensos, pero ¿no nos deleitamos en nuestros hijos de verdad? Hermanos, no porque me guste que duerman, pero es hermoso cuando están durmiendo y uno dice, ay, qué lindo, y se portó como el forro en el día, pero no importa, ahí está durmiendo, ¿cierto? Los hijos son una bendición, hermanos. ¿Quién no es feliz viendo a sus hijos transitar su vida por el camino correcto? ¿Quién no se goza cuando sus hijos están lícitamente felices? Bueno, el matrimonio y la unión sexual que ahí se da viene a ser un pilar fuerte que sostiene la vida de nuestros hijos. El matrimonio es algo por lo cual vale la pena luchar, hermanos, perdonar, avanzar y confiar en el Señor. El matrimonio es una bondad, una manifestación de la bondad de Dios para con los hombres. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Por lo tanto, si tú crees que tu esposa es difícil o está haciendo el camino cuesta arriba, tú tienes un problema con lo que Dios ha definido para ti. Habla, Señor, dijeron. No lo dije yo, hermanos. Yo estoy felizmente casado con mi esposa. Además de esto, el matrimonio refuerza y resguarda la identidad sexual de cada persona. Dios no se opone a la práctica sexual, hermanos, ni al desarrollo o la manifestación de la sexualidad. Y el vínculo matrimonial y la instancia matrimonial es preciosa para poder explorar y explayarse en esa área que viene a ser en medio de toda una creación caída que genera trabajo y que es difícil de vivir, un lugar de deleite y de gozo y de compañerismo. Eso es, hermanos, es realmente una bendición. Hermanos, ¿cuándo el hombre aprende más a renunciar a sus propios deseos? Hay dos escuelas que Dios ha dado providencialmente para el hombre. Una es el matrimonio y la otra es la crianza. Y ambos deben persistir en el vínculo matrimonial. Esa es una buena escuela de discipulado. Cómo la mujer florece y haya plenitud en el complemento para su vida, no la va a hallar en sus amigas, ni en hacer mucho deporte, hoy día que está de moda, ¿cierto? No, hermano. El deleite va a estar ahí junto a su esposo, en esa vida. Ahí viene la plenitud. El matrimonio y la sexualidad bíblica son compañeros inseparables. Y aunque es cierto que algunas personas son llamadas a una vida célibe y entonces su sexualidad ya no se va a expresar, eso viene a ser la excepción y no la norma. Y si Dios lo ha impulsado, bien, pero la norma es para el ser humano no solo que practique la sexualidad, sino que a través de ella llene la tierra y poble este mundo en el vínculo del matrimonio. Ahora, hermanos, para finalizar, solo quiero aclarar un par de cosas. Este tema es mucho más extenso, pero quizás alguno podría preguntarse, ¿qué pasa con aquellos que son atraídos por personas del mismo sexo? Y lo primero que quiero aclarar respecto a esto es que el ser atraído en sí mismo no es un pecado. Al menos no hasta que se consuma o da pie a los deseos lujuriosos en el corazón del hombre. Y esa es una aclaración importante de hacer. Debemos reconocer que esta tendencia es propia de la caída y lejos de simplemente condenar,
Debemos ser misericordiosos para mostrar el Evangelio y que esa verdad del Evangelio pueda traer libertad al ser humano. El Señor es capaz de redimir, hermanos, sin importar la condición en la cual una persona pueda llegar a Él. Si tenemos la percepción errada de que Dios no puede cambiar a una persona con tendencias homosexuales, usted nos ha mirado bien cómo era antes de llegar al Señor. Porque blancas palomas no fuimos. Déjeme decirle. ¿Qué le diría a una persona que lucha con esto? Bueno, yo le animaría a aferrarse a la verdad de que no es su sexualidad lo que le va a salvar. Es decir, no una persona se va a salvar por ser simplemente heterosexual, eso quiero decir. Cristo es el que salva, hermanos. Pero el mismo que salva también es poderoso para doblegar todo deseo pecaminoso del corazón del hombre. Porque cuando somos llamados, no solo somos llamados a alcanzar una vida eterna allá al final de nuestro camino, sino que hoy día somos libertados y capacitados para luchar contra los deseos de nuestro propio corazón. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Mateo 26:41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No todas las luchas son iguales para todos, hermanos. Ni todas son de la misma intensidad. Pero todas han de lucharse igualmente a los pies de la cruz de nuestro Salvador. Orando, velando, rogando por misericordia y fortaleza. ¿Hay alguna seguridad en esto? Sí, hay una. Y es que nuestro Salvador va a venir en rescate de aquellos que claman a Él. Eso es algo ciertísimo. Hermanos, ¿qué hay de los matrimonios que han sido quebrados producto del pecado sexual? El Evangelio nos ofrece un camino maravilloso, difícil en algún sentido, pero lleno de gracia y misericordia. Y es que primero nos debemos aferrar al perdón. El perdón no es solo algo que llega y se extiende y se ofrece, el perdón es la marca de un cristiano. No hay cristianos que no sepan perdonar. Y aunque el quiebre del vínculo matrimonial por causa de una infidelidad puede abrir la puerta a dejar el matrimonio lícitamente, siempre hay un camino excelente que es el perdón y la restauración. Si Dios es glorificado cuando somos capaces de perdonar, tanto más glorificado es cuando es capaz de restaurar un matrimonio que estaba quebrado. Esa es la gracia del Señor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo buscamos? El mismo camino, buscar al Señor. Confiar en Él, apoyarse en Él para vivir. ¿Tiene alguna esperanza el que lucha contra la pornografía? Esta es una lucha amarga, llena de culpa y de vergüenza. Pero debo aclarar, hermanos, que al amparo de Cristo esta adicción no solo puede minimizarse, sino terminarse. El camino ciertamente no es sencillo y muchas veces no es corto. Requiere disciplina, trabajo, perseverancia. Pero Dios levanta verdaderamente a los que le buscan y santifica a todos sus hijos. Abrir los ojos a la verdad que el Señor nos revela en su palabra es el inicio de este camino para luchar contra la adicción. Aquel que emprende la lucha, hermanos, debe saber que el pecado de la pornografía paga amargamente a aquellos que lo practican. Pero deben también comprender que hay alguien que es Señor de su vida, infinitamente más poderoso que cualquier lazo o cualquier cautividad que el pecado pueda tener sobre su vida. Y ese es el poder de Jesús. Póngase en pie, hermano, para que oremos.